Mi suegra trae a mi ex con orden de restricción a la boda y dice que soy una divorciada patética y mercancía usada, pero mi esposo la elimina de su vida. Yo, de 38 años, encontré el amor nuevamente con mi maravilloso esposo, de 34 años, después de una horrible relación de 10 años con mi ex que terminó en mucho dolor y desilusión para mí. Honestamente, había renunciado al amor y las relaciones y esperaba convertirme en una loca mujer de los gatos. Entonces conocí a mi esposo en la boda de un amigo. Él era amigo del novio. Nos conocimos en la barra libre, comenzamos a hablar, y eso fue todo. Estuvimos básicamente pegados el uno al otro toda la noche. Fue como una comedia romántica, y al final de la noche, cuando finalmente nos despedimos después de intercambiar números, sentí mariposas en el estómago por primera vez en años. Nos volvimos a encontrar al día siguiente, y el resto es historia. Han pasado casi 2 años desde la boda de mi amigo, y cada día con él ha sido un cuento de hadas. Me propuso matrimonio en nuestro primer aniversario, y en los últimos 6 meses, planeamos nuestra boda y nos casamos. Mi relación es perfecta para mí, pero siempre ha habido un pequeño, o no tan pequeño, problema, y me refiero a mi suegra. Mi relación con mi suegra fue complicada desde el primer día. Cuando la conocí por primera vez, pude sentir la desaprobación que irradiaba de ella. No fue sutil en absoluto, dejó en claro que pensaba que no era lo suficientemente buena para su hijo. Mi esposo es hijo único, y su padre falleció cuando él tenía solo 16 años, así que desde entonces, solo ha sido él y su madre. Naturalmente, ella es extremadamente protectora con él y quiere que tenga lo mejor en la vida, y claramente, no pensaba que yo era lo suficientemente buena. Tenía un problema con el hecho de que soy mayor que su hijo. No le gustó el hecho de que estuviera divorciada. Al principio, ella no sabía que estuve en una relación abusiva porque eso es algo muy personal para mí, y no me gusta hablar de eso con la mayoría de la gente. Según ella, las mujeres divorciadas no pueden ser confiables, y yo era alguien que no podría estar a la altura de sus estándares. Al principio, intenté restar importancia a sus comentarios, diciéndome a mí misma que simplemente estaba protegiendo a su hijo. Pero con el tiempo, su antipatía hacia mí solo parecía crecer. Cada reunión familiar se convirtió en un campo de batalla, con mi suegra aprovechando cada oportunidad para menospreciarme y socavar mi relación con mi esposo. A pesar de su constante negatividad, hice todo lo posible para mantener la paz. Después de todo, amo a mi esposo más que a nada en el mundo, y no quería causar tensiones innecesarias entre él y su madre. Pero en el fondo, sus palabras me herían profundamente, y no podía sacudirme la sensación de que nunca sería verdaderamente aceptada por ella. Mi esposo siempre ha estado ferozmente de mi lado. Se ha metido en innumerables discusiones en mi defensa y ha amenazado con cortar relaciones con ella si no mejora su comportamiento hacia mí. Pero siempre ha sido un ciclo interminable y repetitivo. Mi suegra hace un comentario sarcástico o me trata con indiferencia, mi esposo lo nota y habla, sigue una discusión, y después de tal vez un par de días de silencio, mi suegra se disculpa y es amable conmigo durante unas semanas. Ha sido mentalmente agotador, pero mi esposo se siente responsable de su madre, y entendí que ella siempre sería parte de mi vida. Desafortunadamente, las cosas empeoraron cuando él me propuso matrimonio. Supongo que ella esperaba que esto fuera un romance pasajero y que terminaríamos tarde o temprano. Incluso le preguntó si yo estaba embarazada y dijo que incluso si lo estuviera, no tenía que casarse conmigo. Esto es muy inusual en ella porque es una persona tradicional que nunca diría algo así ordinariamente. Mi esposo realmente pensó que ella estaba bromeando al principio y lo tomó a la ligera. Le preguntó si podía tener su anillo de bodas para proponérmelo, y ella tuvo un colapso total. Comenzó con la misma vieja diatriba sobre mí siendo mercancía usada y desafortunada, y mi esposo se enojó tanto con ella que le dijo que fui abusada en mi último matrimonio y no merecía tanta crueldad por algo que no fue mi culpa. Supongo que esperaba que al enterarse del abuso ella cambiara de opinión sobre mí y me tratara con más amabilidad, pero simplemente salió el tiro por la culata. Comenzó a decir cosas como que mujeres como yo mienten sobre tales cosas para meter a los hombres en problemas y que debería tener cuidado al confiar en mí. En ese momento, él abandonó toda esperanza de que ella viera la razón y actuara de manera sensata. Al final del día, simplemente se rindió y me compró un nuevo anillo con el que me propuso matrimonio. No estaba al tanto de esto, y mi esposo solo me lo contó muy recientemente después de nuestra boda. Me pidió disculpas por hablar sobre mi pasado en mi ausencia. A mí no me importó en absoluto porque sabía que él solo estaba tratando de hacer lo mejor para mí, y eso era todo lo que me importaba. Desde el compromiso hasta la boda, evitamos a propósito a mi suegra. Mi esposo la vio algunas veces, pero se aseguró de que yo no la encontrara ni una sola vez. Llegó al punto en que realmente lo noté y le pregunté por qué no nos dejaba encontrarnos en absoluto, pero él simplemente me ignoró, diciendo cosas como que no quería que ella me molestara diciendo algo estúpido como de costumbre. Eso tenía sentido para mí. Ahora sé que me estaba protegiendo de esas feas acusaciones. Había soñado con este momento tanto como podía recordar,
caminar por el pasillo hacia el hombre de mis sueños, rodeados de nuestros seres queridos, listos para embarcarnos en un nuevo capítulo juntos. Todo era perfecto hasta que no lo fue. Mi boda fue al aire libre en un jardín, y hubo lluvia inesperada por la mañana, así que estaba realmente estresada desde el principio. La lluvia se detuvo por la tarde, y mis encantadores organizadores de bodas lograron poner la decoración y todo en su lugar, así que finalmente comencé a estar menos estresada por el día. Sé que a casi los 40 años, no debería ser tan importante para mí, pero solo quería tener mi día perfecto después de todo lo que pasé en mi último matrimonio. Caminé por el pasillo con mi papá, y fue como en mis sueños. Era la novia más feliz y no podía esperar para decir mis votos. Mientras estaba en el altar, con el corazón latiendo de emoción y nervios, estábamos a punto de decir nuestros votos cuando escuché un «Oh Dios mío», muy sorprendido detrás de mí. Era mi dama de honor, Alana, que ha sido mi amiga más cercana desde que tengo memoria. En el momento en que la escuché, sabía que algo debía estar terriblemente mal para que interrumpiera la ceremonia de esa manera. Me giré hacia ella y la vi mirando hacia los invitados con furia, así que me volví para ver a qué estaba mirando. No creo que pueda prepararme para lo que vi. Era mi suegra haciendo su gran entrada con una expresión increíblemente engreída en su rostro. Estaba con un hombre y llevaba puesto un vestido de encaje blanco roto. Por un momento, pensé que el vestido blanco era lo que había hecho que Alana se sorprendiera así, y casi me reí porque era típico de ella hacer una travesura así, y ni siquiera me molestó. Estaba a punto de darme la vuelta y continuar con la ceremonia, pero entonces lo vi. No fue la horrible entrada mal cronometrada de mi suegra y su vestido blanco lo que provocó esa reacción, fue la persona que la acompañaba. Para mi horror, estaba acompañada nada menos que por Joseph, como en mi ex esposo abusivo Joseph, el hombre que había hecho mi vida un infierno durante años. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Me llevó mucho tiempo volver a mi vida normal y luchar contra las consecuencias de ese matrimonio. Incluso ahora, cuando pienso en cómo sobreviví todos esos años, me siento enferma. Y era el día de mi boda, finalmente estaba comenzando el mejor capítulo de mi vida, y él estaba allí de nuevo. Simplemente estaba aterrorizada. Por un momento, incluso olvidé dónde estaba. Sentí como si hubiera sido transportada de vuelta al pasado y ni siquiera pudiera ver mi entorno real. Alana pudo ver lo que estaba pasando y se acercó a mí, tomó mi mano, y solo entonces volví a la realidad. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía traerlo aquí, sabiendo el dolor y el trauma que me había causado? Mi esposo estaba extremadamente preocupado y seguía preguntándome qué pasaba, pero no podía hablar. En mi confusión, me di cuenta de que aunque él sabía todo sobre mi ex y mi primer matrimonio, no sabía cómo era realmente Joseph. Pero no estaba en condiciones de hablar y simplemente seguía mirando a mi suegra en blanco. Vi a Alana decir algo a mi esposo, pero no escuché lo que dijo, y antes de que pudiera hacer algo, mi esposo actuó. No dudó ni un segundo. Se acercó a su madre y a mi ex, y con una voz que no admitía discusión, les dijo que se fueran. Mi suegra, por supuesto, se negó a irse y dijo que tenía derecho a quedarse y ver cómo su hijo se casaba. Él le dijo que había sido muy paciente con ella hasta ahora, pero esta vez había cruzado la línea. Dijo que si no se iba inmediatamente, llamaríamos a la policía. Ella dijo que no podíamos hacer eso porque no había hecho nada malo. En ese momento, me sentí realmente enferma y necesitaba sentarme. Mis damas de honor y mi mamá estaban haciendo todo lo posible para calmarme. Ni siquiera estaba al tanto de todas las cosas que estaban sucediendo allí porque tenía que sentarme y respirar. Mis damas de honor fueron increíbles, y estoy muy agradecida con ellas por manejar la situación de la mejor manera posible. Ellas fueron las que realmente me contaron cómo se desarrollaron las cosas porque, en ese momento, mi cabeza no funcionaba. Lo único que podía escuchar era mi propio corazón latiendo más rápido de lo que nunca lo había hecho. La única parte de la conversación que realmente escuché fue lo que hizo mi esposo después de eso. Le dijo a mi suegra que llamaría a la policía por traer a alguien contra quien tengo una orden de restricción cerca de mí y que si no quería que las cosas se pusieran feas, entonces debería irse. Fue mi ex quien habló después de eso. No había escuchado su voz en años, pero en el momento en que habló, sentí escalofríos literalmente por mi espalda. Sentí que iba a vomitar. Mi ex luego dijo que la policía no podía hacer nada porque la orden de restricción que tenía en su contra había expirado y la ley no podía hacer nada al respecto. De alguna manera, en medio de la planificación de la boda y mi nueva vida, lo había olvidado por completo. Mi ex siguió hablando y le dijo a mi esposo que debería estar contento de que su madre estuviera cuidando de él al no dejarlo casarse conmigo, porque arruinaría su vida igual que arruinó la suya. No podía creer lo que estaba sucediendo en lo que se suponía que era el mejor día de mi vida. Intentó decir algo de nuevo, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, mi esposo literalmente corrió hacia donde estaba y lo golpeó en la cara. Eso fue todo. La ceremonia entera se convirtió en un completo caos. Mi ex intentó golpear a mi esposo, y nuestros padrinos tuvieron que intervenir para calmar la situación.
Hubo mucha empujadera y gritos, que eventualmente resultaron en que mi ex fuera literalmente expulsado del lugar. Para ese momento, alguien también había llamado a seguridad. Mi ex no regresó, pero mi suegra aún estaba allí. En ese punto, habían pasado casi una hora desde que comenzó todo este drama. En mi cabeza, había aceptado que mi boda había terminado y que no me casaría ese día. Estaba en una etapa en la que ni siquiera me sentía triste, simplemente estaba entumecida. Mis damas de honor me llevaron adentro, y estaba sentada en el vestidor sola porque había enviado a todos a que tomaran un respiro. Me preguntaba qué hacer ahora cuando escuché un golpe en la puerta y vi que era mi esposo. Me preguntó si podía entrar, y por supuesto, le dije que sí. Se sentó y me pidió disculpas por todo lo que había sucedido. Dijo que debería haber sido más firme con su madre desde el principio y no dejar que las cosas llegaran tan lejos en primer lugar, y me pidió que lo perdonara. No podía creer a este hombre. Estaba culpándome a mí misma por todo lo que había pasado, y aquí estaba él pidiendo perdón. Me derrumbé, y ambos comenzamos a llorar. Después de que estuve más estable, le dije que no tenía nada de qué disculparse. Nos sentamos en silencio por un rato, tomados de la mano. Después de un tiempo, me dijo que había pedido a los invitados que se fueran y que solo estaba nuestro grupo de bodas allí. Aunque no era como esperábamos que fueran las cosas, no quería nada más que casarme. No estaba segura de poder caminar por el pasillo nuevamente después de lo que había sucedido, pero al ver su rostro, simplemente no pude decir que no. Así que caminé por el pasillo hacia mi mejor amigo y mayor apoyo. Esta vez, dijimos nuestros votos mirándonos a los ojos sin interrupciones, y nos casamos solo con nuestros amigos más cercanos como testigos. Después de la ceremonia, bailamos y tuvimos una pequeña recepción íntima y donamos toda la comida sobrante. Regresamos a nuestra casa como marido y mujer por primera vez, y todas las cosas malas que me habían sucedido parecían una pesadilla lejana. Fuimos de luna de miel y no hablamos de la ceremonia o de mi suegra ni una sola vez. Intenté sacar el tema algunas veces, pero mi esposo no me dejó, diciendo que no deberíamos hablar de tales cosas durante momentos tan felices, porque ya habían intentado sabotear nuestra felicidad una vez. Estaba curiosa, pero estuve de acuerdo con él. Durante la luna de miel, actuaba de manera un poco sospechosa. Nada importante, pero recibía muchas llamadas y cada vez que le preguntaba quién era, decía que era del trabajo. Esto era inusual porque su lugar de trabajo ha sido realmente bueno para no molestarlo en nuestras vacaciones. Hemos hecho varios viajes antes de esto. Le pregunté si había algún problema, pero me desvió, diciendo que estaban ocupados y que necesitaba ayudar un poco para que fuera más fácil. Todavía me parecía extraño, pero confiaba en él por completo y me concentraba en disfrutar nuestro tiempo juntos. Nuestra luna de miel duró 2 semanas, y regresamos hace unos días. Simplemente no podía controlar mi curiosidad. Nuevamente, ayer, escuché a mi esposo hablar con alguien por teléfono y sonaba realmente agitado. Entonces, le pregunté quién era y si todo estaba bien. Al principio trató de evadirlo, diciendo que eran cosas del trabajo y que no tenía que preocuparme por eso. Pero sabía que estaba ocultando algo y no lo dejaría en paz hasta que me dijera qué estaba pasando. Así es como descubrí que desde el desastre en nuestro día de bodas, mi esposo ha estado luchando en secreto toda una batalla con mi suegra, tratando de hacer que nos deje en paz. Ya he mencionado que hemos tenido muchas discusiones en el pasado, donde él ha intervenido en mi defensa, pero eso no logró que mi suegra realmente escuchara. Así que, decidió llevar las cosas un paso más allá esta vez y hacer algo que dejara claro que está seriamente decidido a no quererla en nuestras vidas más. Aparentemente, le había dicho a mi suegra en la misma boda que nunca volvería a verlo, pero ella no lo tomó en serio, por supuesto, y siguió llamándolo durante nuestra luna de miel hasta que tuvo que bloquearla literalmente de todo. Pero eso tampoco funcionó porque ella seguía llamando a su trabajo todos los días para preguntar si estaba allí, porque él no le estaba hablando. Pretendía estar enferma y decía que era urgente, lo que hizo que la recepcionista en su trabajo se preocupara y lo contactara incluso cuando estaba de vacaciones. Mi esposo sabía que todo esto era solo drama que ella creaba para llamar su atención. Ella había fingido estar enferma para hacerlo romper el contacto en el pasado también, pero esta fue la primera vez que intentaba involucrar su trabajo. Mi esposo obviamente no quería que sus compañeros de trabajo se enteraran de estas cosas, así que tuvo que desbloquearla y contactarla. Ella estaba histérica como era de esperar, y le dijo que estaba extremadamente enferma y que necesitaba que él fuera a verla de inmediato. Mi esposo le dijo que no le debía nada y nunca planeó volver a verla, pero si ella realmente estaba enferma, entonces él podría organizar que una enfermera se quedara con ella por el momento. Pero sabía que no habría necesidad de esto porque no había forma de que realmente estuviera enferma. Ella hizo otro berrinche por eso y dijo que no quería que un extraño viviera con ella cuando su propio hijo estaba vivo y lo suficientemente bien para hacerlo. Permítanme recordarles a todos que ella estaba completamente consciente de que estábamos en nuestra luna de miel. Mi esposo perdió la paciencia en ese momento y le dijo que si ella no podía aceptar lo que él le estaba ofreciendo,
Entonces no había nada más que pudiera hacer por ella y le colgó. Ella no aceptaría esto, por supuesto, y siguió llamándolo incansablemente, pero ella no dejaba de llamar. Las cosas llegaron al punto en que mi esposo tuvo que decirle a su secretaria que no contestara sus llamadas ni tomara ninguno de sus mensajes más. Fue alrededor de este momento que noté que algo estaba pasando y lo confronté. Estaba decidido a no dejar que ella interrumpiera nuestra luna de miel y me molestara más, así que esa misma mañana llamó y le dejó saber que si ella no dejaba su drama, podía despedirse de la idea de volver a verlo y le dijo que no llamara más. Colgó antes de que ella pudiera decir algo más, y eso pareció funcionar por el resto de nuestra luna de miel y aparentemente ella no lo llamó de nuevo. Pero por supuesto, nada es tan simple como eso cuando se trata de ella. Esperó hasta que la luna de miel hubiera terminado y nosotros estuviéramos de regreso, y mi esposo pensó que ella finalmente había decidido que nos dejaría en paz. Se equivocaba, por supuesto. Aparentemente, se ha vuelto más loca de lo habitual y su abogado se comunicó con mi esposo diciendo que si él no comienza a responderle e incluirla en su vida, no tendrá más remedio que presentar un caso de abuso de ancianos en su contra por negligencia durante un tiempo de enfermedad grave. Cuando él preguntó cuál era esta enfermedad grave, el abogado de mi suegra dijo que le estábamos causando un trauma mental al cortarla, lo que estaba afectando su presión arterial, entre otras cosas. No podía creerlo. Permíteme dejar claro que mi suegra no tiene antecedentes de ninguna enfermedad relacionada con la presión arterial. Esto no es más que un plan para hacer que él se sienta culpable o simplemente crear suficiente escena para que él renuncie al no contacto. Lo sé, mi esposo lo sabe, y mi suegra definitivamente lo sabe, pero por supuesto, nunca lo admitiría. La conversación que escuché a mi esposo teniendo ayer fue con su abogado. Aparentemente, tanto el abogado de mi suegra como el abogado de mi esposo piensan que deberíamos resolver las cosas entre nosotros en lugar de involucrar a los tribunales. Incluso el abogado de mi esposo dijo que incluso si optamos por pelear esto, será tedioso, y los tribunales de familia suelen ser indulgentes con los ancianos, y esto sería poco más que una pérdida de tiempo. Así que la opción más fácil parece ser que simplemente nos lo aguantemos y que mi esposo se disculpe con mi suegra y rompa el no contacto. Pero él todavía está extremadamente molesto por lo que sucedió en la boda y no quiere simplemente dejarlo ir y empezar de nuevo. Ambos sabemos que esto solo haría que mi suegra sienta que puede seguir violando nuestros límites y hacer lo que quiera sin consecuencias. Mi esposo ha estado dándose golpes a sí mismo por esto y no quería decírmelo porque sabía que yo me culparía. Me dijo que estaba bien con llevar las cosas a la corte y que si yo no quería que estuviéramos en contacto con mi suegra, nunca lo estaríamos, sin importar lo que tomara. Así que me lo ha dejado a mí. Estoy extremadamente en conflicto y no sé qué hacer. Por un lado, no he perdonado y nunca perdonaré a mi suegra por lo que hizo en mi boda, y no creo que pueda simplemente fingir que nada pasó y tenerla en mi vida nuevamente. Pero también me siento culpable por lo que está pasando mi esposo y siento que soy la causa de todos estos problemas y dramas. He considerado simplemente decirle que estoy cómoda con que él tenga a mi suegra en su vida, pero en mi corazón, sé que nunca me sentiré segura acerca de ella nuevamente. ¿Cuál sería el mejor camino a seguir aquí? Actualización 1. No esperaba un apoyo abrumador por mi pequeño desahogo. Aprecio sinceramente toda la amabilidad que he recibido a través de comentarios y mensajes privados de ustedes. No he podido responder a todos, pero estoy leyendo todo y me ha dado mucha claridad. Algunos de ustedes sugirieron que mi esposo y yo deberíamos llevar a mi suegra a los tribunales porque, como no hay registros médicos reales involucrados, ella realmente no puede demostrar que mi esposo y yo la hemos estado descuidando o causándole angustia física. Estoy de acuerdo con eso y lo he considerado, pero todo el problema aquí es que no quiero estar involucrada con abogados y jueces, por lo que esencialmente no es más que un berrinche de una mujer adulta. He estado hablando con mi esposo y estamos considerando romper el no contacto con mi suegra. Hemos repasado todos los posibles escenarios, y en este punto, creo que sería más simple si mi esposo volviera a estar en contacto con ella. Sin embargo, hemos decidido que incluso si los dos están en términos de hablar, no significa que yo lo esté también. Nunca quiero ver a mi suegra de nuevo y lo he dejado claro. Mi esposo está de acuerdo y le dejará claro a mi suegra que no está permitida en nuestra casa ni hacer ningún contacto conmigo nunca más. No estoy 100% feliz con cómo han resultado las cosas, pero supongo que no hay nada más que pueda hacer. Lo único que puedo decir es que al menos no tendré que lidiar con esa mujer nuevamente. Estoy tratando de ser positiva y verlo como el lado bueno de todo este drama. Algunos de ustedes también han preguntado si estoy considerando tomar alguna acción contra mi ex. Honestamente, creo que no vale la pena. Estoy segura de que fue mi suegra quien se puso en contacto con él. Aún no sé qué estaba tratando de lograr allí. ¿Realmente pensaba que mi esposo me dejaría porque mi ex dijo que arruiné vidas? Tal vez solo estaba tratando de molestarme lo suficiente como para retroceder en la boda. He hablado con mi abogado y ella cree que sería complicado renovar la orden de restricción porque, aparte de la boda, no ha hecho nada desde el divorcio. Incluso en la boda, se puede argumentar que no hizo activamente algo para dañarme.
Más que todo eso, no quiero volver a verlo nunca más y a menos que intente hacer algo, solo quiero evitarlo todo el tiempo que pueda. De todos modos, mi esposo va a contactar a mi suegra y reunirse con ella. Espero que acepte dejarme fuera de esto porque si no, no sé qué se supone que debemos hacer. Actualización 2. Entonces, las cosas no salieron tan bien como esperábamos. Sabía que estábamos siendo demasiado optimistas. Mi esposo le dijo a su madre que estaría en contacto con ella y la visitaría regularmente, pero que ya no era bienvenida en nuestra casa. Mi suegra montó otro berrinche y dijo que la estaba aislando y que si mi esposo me permitía actuar así, entonces, cuando tuviéramos hijos, no la dejaría verlos y le robaría a sus nietos. Mi esposo estaba honestamente tan sorprendido por cómo saltó a esas conclusiones que ni siquiera pudo decir nada. Él le dijo la verdad, que ni siquiera habíamos pensado en tener hijos pronto y que no tenía sentido basar esta decisión en algo que podría no suceder en años. Por supuesto, mi suegra no estuvo contenta con esto y dijo que esta era otra forma en que yo la estaba abusando mentalmente y aislando. Mi esposo perdió la paciencia con esto y le dijo que nada de esto habría sucedido si no hubiera hecho esa jugada en nuestra boda. Mi esposo no me quiso decir qué dijo ella sobre eso, pero después de mucho suplicar, me dijo que ella dijo que estaba tratando de mostrarle la realidad de qué tipo de mujer era yo para protegerlo de casarse conmigo. Mi esposo perdió la paciencia con eso y se marchó. Dijo que ya no importaba lo que ella hiciera y que habíamos terminado con ella. Estamos preparados para perder nuestro tiempo y dinero en tribunales y abogados si eso significa que ella no estará en nuestras vidas nunca más. Actualización 3. Hace unos meses publiqué sobre mi suegra loca saboteando mi boda y luego tratando de chantajear a mi esposo y a mí para que olvidáramos todo lo que hizo y la dejáramos volver a nuestras vidas. Tengo una actualización sobre la situación por si alguien sigue interesado. Cuando mi esposo le dijo a mi suegra que adelante llamara a su abogado, ella pensó que estaba mintiendo y que realmente no dejaríamos que las cosas llegaran tan lejos. Pero estábamos serios, y la próxima vez que intentó comunicarse con él le dijo que solo nos contactara a través de nuestro abogado. Eso la ofendió mucho, y comenzó a aparecerse en nuestra casa al azar para intentar hablar con él. Llegó un punto en el que tenía miedo de abrir la puerta solo por si la veía parada allí. No fue una situación agradable, por decirlo menos. Mi esposo y yo estábamos hablando sobre nuestras opciones en esta situación. Un día particularmente frustrante, simplemente le dije que tal vez deberíamos mudarnos sin decírselo. Ni siquiera estaba hablando en serio cuando dije eso, pero en el momento en que lo hice, nos miramos y sentimos que realmente podría mejorar las cosas para nosotros. Afortunadamente, ambos tenemos una buena cantidad de ahorros, así que podíamos permitirnos mudarnos a un lugar alquilado mientras la casa es vista por compradores. Contactamos a un agente inmobiliario, pusimos un letrero de se vende y nos mudamos casi de la noche a la mañana. Sabíamos que mi suegra vería el letrero y se asustaría. Nos instalamos en nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones sin siquiera desempacar mucho porque sabíamos que no sería demasiado difícil vender nuestra casa y comenzamos a buscar un nuevo lugar. Ciertamente, 2 días después de mudarnos, nuestra abogada nos llamó para decirnos que estaba siendo bombardeada con preguntas. Le dijimos que las ignorara y que le dijera a mi suegra que estaríamos presentes en cualquier fecha de juicio, pero que no debería esperar volver a vernos a ninguno de nosotros. Unos días después de esa situación, nos dijeron que estaba retirando cualquier caso y que quería que mi esposo volviera a hablar con ella. Por ahora, nos estamos enfocando en nuestro matrimonio y en encontrar un nuevo lugar para empezar de nuevo. Estamos pensando en un condominio con buena seguridad en el edificio para mantener alejados a los invitados no deseados. Actualización 4. Bueno, ya nos hemos mudado y al final todo resultó muy bien. Porque además de que el lugar tiene seguridad, también es más lindo y grande, lo cual fue un cambio para mejor. Sé que seguramente la suegra va a terminar descubriendo dónde vivimos, porque es una neurótica, pero hay poco que pueda hacer. También nuestra abogada preparó todo para una orden de alejamiento contra ella, así que si aparece, eso tendrá consecuencias. Ahora nos sentimos más seguros, y no tenemos que lidiar con ella más. Es bueno saber que todo salió bien y que no nos volverá a molestar, porque sinceramente todo lo que hizo era de un nivel de locura astronómico.